Hola amigos y amigas, el video que verán a continuación es un intento de mi parte de mostrarle la verdad sobre qué inició el nuevo orden mundial, porque todos los conflictos del siglo XX fueron para llevar al mundo a este punto. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. Todo este video es historia pura, pero si usted se regala unos minutos, tendrá información real del porqué del nuevo orden mundial, cómo y qué le inició. El año nuevo pasado emití una alerta roja. Los peligros que mencioné aún persisten. Y esta misma tarde podrán ver el saludo al mundo del secretario general de la ONU diciéndonos que este año empieza la Unión Mundial. Manténgase informado en América Hoy. Les dejo con la mayor información que puede existir acerca del porqué de las calamidades que hemos sufrido como especie en los últimos 100 años. Espero les guste, comenten y hagan muchas preguntas, porque esta es una verdad de las que no nos habían hablado nunca. Espero que el nuevo orden mundial sea para el bien de todo ser viviente y no otro engaño de los políticos. Este video aplica a todas las religiones. Era un imperio inmenso el de una dinastía turca procedente de los países de Asia Menor, combatientes del Islam. El Imperio Otomano en 1453 sometió al Imperio Bizantino, cuya capital Constantinopla pasó a llamarse Estambul. En el siglo XVII, en su mayor apogeo, los otomanos hicieron crecer su imperio, que se extendía sobre 3 continentes, del Mar Negro al Mar Rojo, imponiendo su ley en un mosaico incomparable de pueblos y creencias. Sin embargo, en un siglo, el Imperio Otomano iba a disolverse. El impacto de su caída se dejó escuchar desde los Balcanes hasta Oriente Medio. Fue entonces cuando nacieron las fracturas de un mundo que es el nuestro y el que nos quedó al final del Imperio Otomano. Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, en el centro de Europa. Nos recuerda la tragedia de las guerras yugoslavas, los últimos conflictos del siglo XX. Sarajevo sufrió durante más de 3 años el asedio de las fuerzas nacionalistas serbias, determinadas a destruir lo que había sido un ejemplo de convivencia entre serbios, ortodoxos, croatas, católicos y bosnios, musulmanes. Una operación de limpieza étnica cuyas primeras víctimas fueron los civiles bosnios. Eslavos como los demás, pero descendientes de quienes se convirtieron al Islam en tiempos de la conquista de los Balcanes por parte de los otomanos en el siglo XIV. Las guerras de Yugoslavia resucitaron viejos tópicos, concretamente la idea de que por alguna razón extraña, quizás debido a los otomanos, los pueblos de esta zona de Europa siempre se habían odiado. Y por esa razón estalló el conflicto en 1991 y 1992. Pero la historia de Europa Oriental nos revela que no es así. No se trata de una historia de tensiones étnicas, sino de una historia de coexistencia compleja entre diferentes pueblos y confesiones religiosas. El objetivo de los historiadores en los años 90 era combatir ese tópico teniendo mucho cuidado para no crear otro, el de un imperio otomano idílico y apacible en el que judíos, cristianos y musulmanes se amaban los unos a los otros.
A juzgar por la violencia y el caos que le siguieron, la época otomana puede parecer una edad de oro. Pero en realidad el orden social que reinaba en ese imperio no era igualitario. Los no musulmanes eran inferiores a los musulmanes, estaban sujetos a un impuesto específico y no podían llevar armas ni hacer proselitismo. Cristianos ortodoxos, católicos armenios y judíos se organizaban en el millet, término otomano que designaba a las comunidades confesionales. Cada millet estaba administrado por su clero, responsable tanto de los asuntos religiosos como civiles. A través de todo el imperio, de los Balcanes a Anatolia, de Mesopotamia a Tierra Santa, el sistema de los millets permitió que cristianos, judíos y musulmanes conviviesen codo con codo, juntos pero no revueltos. Un orden imperfecto pero fluido que garantizó durante más de 4 siglos la estabilidad del imperio. Un orden aceptado mientras los pueblos sometidos no reivindicaran más identidad que su religión. En cuanto apareció la política, el sistema se desmoronó. Es lo que sucedió en el siglo XIX y fue el gran desafío del Imperio Otomano. ¿Cómo adaptar un sistema de gobierno que funcionaba en un mundo prepolítico a un mundo político? El nuevo mundo político que iba a desafiar al imperio nació de los ideales de la Revolución Francesa, de las nuevas aspiraciones del pueblo a la libertad y a la emancipación, algo irreconciliable con la idea misma de imperio. Los griegos fueron los primeros en cuestionar el yugo otomano. En 1821 estalló una revuelta. Muy pronto se convirtió en una auténtica guerra de independencia. El sentimiento de una identidad griega existía mucho antes de que comenzara el siglo XIX. Se fundamentaba en la herencia de la Grecia antigua y sobre todo en la religión cristiana ortodoxa. Ese sentimiento de identidad era compartido por la totalidad de los cristianos de los Balcanes. La élite cristiana era griega. Hasta finales del siglo XIX, todos los cristianos de los Balcanes, independientemente de su lengua, tenían el mismo jefe espiritual, el patriarca griego ortodoxo de Constantinopla. De modo que, ya fuera por la religión, por la lengua o por la educación, puede decirse que la identidad griega fue dominante durante mucho tiempo entre las poblaciones cristianas del Imperio Otomano. Con la Revolución griega, los cristianos ortodoxos del imperio surgieron como un pueblo con una lengua y una historia, una nación griega que aspiraba a ser un estado independiente. Un ejemplo para las otras minorías del imperio para destruirlo desde dentro. Los enemigos lo comprendieron. Con la excusa de proteger al pueblo cristiano oprimido por el imperio musulmán, Francia, Gran Bretaña y Rusia apoyaron a los independentistas griegos. Todos querían los territorios otomanos, tanto en Europa como en Oriente. Grecia, en el centro del Mediterráneo, ocupaba una posición estratégica, especialmente para Rusia, que ambicionaba controlar los estrechos del Mediterráneo. No podemos olvidar que las potencias extranjeras competían en la zona. Los intereses de Francia, Gran Bretaña y Rusia se oponían casi siempre. A menudo, dos de estas potencias se aliaban para luchar contra la tercera.
De modo que Grecia se encontraba en medio de unos intereses contradictorios, concretamente entre los de Gran Bretaña, que era la potencia naval del Mediterráneo oriental, y los de Rusia, que buscaba una salida al mar Mediterráneo. En 1829, Francia, Gran Bretaña y Rusia negociaron en Londres la independencia de Grecia. Una independencia que iba a cambiar el destino del imperio. El Imperio Otomano era uno de los mayores de aquella época. Dominaba todo Oriente Medio. Desde el punto de vista territorial, la pérdida de la Grecia continental y del Peloponeso era insignificante. Pero simbólicamente era muy importante. Supuso el inicio de las insurrecciones que marcaron todo el siglo XIX e hicieron que el Imperio Otomano perdiera los Balcanes. Fue un gran trauma que la historia turca todavía no ha superado. El efecto fue inmediato. Con el respaldo de Rusia, los eslavos de Serbia y Rumanía se sublevaron y consiguieron la autonomía. Seguían siendo vasallos del imperio, pero daban un gran paso hacia la independencia. ¿Cómo detener la ola? A partir de 1839, el sultán Abdülmecid inició una serie de reformas sin precedentes en el imperio. Las Tanzimat. Prometió libertad y seguridad a todos los individuos otomanos, la igualdad de todos, musulmanes y no musulmanes, ante la ley y ante los impuestos. Como si todavía fuera posible crear un ciudadano otomano fiel a su imperio. Creo que los burócratas del imperio no controlaron en absoluto la intensidad de la emancipación de las comunidades. Pasaron de una identidad confesional pura y llana a una identidad nacional. Dicho de otra manera, cada confesión se determinó para ser concebida como una entidad nacional, y el hecho de que existiesen lenguas como el serbio, búlgaro, griego, armenio, que constituían en cierto modo la base de estas comunidades confesionales, aceleró el proceso de nacionalización. Poco a poco, los millets otomanos se fueron transformando en naciones. Unas naciones asentadas en la identidad religiosa, así como en la lengua. Los Balcanes no han dejado de asumir la herencia. Así fue como en Bosnia, el mismo pueblo eslavo, hablando una misma lengua eslava, se dividió en naciones antagonistas. Cristianos ortodoxos, denominados serbios. Y musulmanes, reivindicando como reacción su propia identidad nacional, ni serbios ni otomanos, bosnios. En 1875, en la provincia, estalló una revuelta de campesinos serbios que acentuó la ruptura entre los pueblos. En Bosnia, los terratenientes eran en su mayoría musulmanes y los campesinos cristianos ortodoxos. De modo que una revuelta campesina podía entenderse como una revuelta de clases y a la vez como una revuelta étnica. Un historiador nacionalista dirá que los acontecimientos de 1875 en Bosnia fueron una revuelta nacionalista. Pero según las fuentes de la época, realmente fueron ambas circunstancias. La región sufría un hambre endémica, el clima era precario, las cosechas malas. Así que, ¿fue una revuelta étnica o una revuelta de clases? Fueron las dos a la vez. En todos los Balcanes, los campesinos cristianos tomaron las armas. La represión realizada por mercenarios otomanos, los Basibusuks, fue brutal. En Bulgaria llevaron a cabo auténticas masacres. La prensa occidental se hacía eco de los acontecimientos. Europa tomó partido por los cristianos del Imperio Otomano. El turco se convirtió en una figura repulsiva,
capaz de las peores atrocidades, ignorando las represalias infligidas a las poblaciones musulmanas de los Balcanes. ...1876 fue el año de todos los peligros. La revuelta de Bosnia se convirtió en la crisis de Oriente. El poder otomano se tambaleaba. En Estambul, un golpe de estado destituyó al sultán reinante Abdulaziz. Supuestamente, su sucesor, Murad, padecía una enfermedad mental. En agosto de 1876, el poder fue confiado a Abdulhamid, hermano de Murad. En la mezquita imperial de Eyüp se ciñó la espada de Osmán, fundador de la dinastía. Tenía 34 años y se convirtió en el 34º sultán otomano. Abdulhamid era la última esperanza e intentó jugar sus bazas en un momento en el que el imperio empezaba a fragmentarse bajo el efecto de los nacionalismos internos, concretamente en los Balcanes, y de la presión de las grandes potencias. Pensaban que iba a ser un liberal que daría al imperio una constitución, un sueño que los liberales otomanos tenían desde hacía algunos años. Creían que así se resolverían todos los problemas del imperio, que sería una especie de panacea que impediría la intervención de las grandes potencias. Abdulhamid cumplió el sueño de los liberales. Hubo una constitución, elecciones, un parlamento y se confirmó la igualdad entre todos los individuos, musulmanes y no musulmanes. ¿Creía que así conseguiría aplacar los deseos nacionalistas en los Balcanes? ¿Que frenaría a las potencias europeas que seguían exigiendo reformas? Poco duraron las ilusiones. En abril de 1877, Rusia le declaró la guerra. El gran problema del imperio otomano era Rusia. Rusia quería destruir ese imperio porque se consideraba la protectora de los eslavos, concretamente de los Balcanes. En aquella época existía un movimiento paneslavo considerable que influyó mucho en los dirigentes rusos. Alguien como Dostoyevski solo soñaba con la toma de Constantinopla, con verla convertida en Zarigrado, la ciudad de los zares. Así es como la denominaban en Rusia en aquella época. Se trataba de asuntos realmente importantes: la cristiandad contra el islam, el paneslavismo contra el imperio otomano. Había muchas cosas en juego. En unas semanas, los otomanos fueron vencidos. Rusia ideó un gran plan de desmantelamiento, pero ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Austria-Hungría querían que se apropiara del botín del imperio. En junio de 1878, las grandes potencias europeas se reunieron en el Congreso de Berlín. Los otomanos estaban representados, pero no tenían voz, no estaban autorizados a discutir acerca de nada. Había llegado el momento del gran reparto. Rusia, victoriosa, toma los territorios del Cáucaso. Consiguió que se crease un nuevo estado cristiano, Bulgaria. Oficialmente vasallo del Imperio Otomano, pero en realidad bajo tutela rusa. Rumanía, Montenegro y Serbia ganaron definitivamente su independencia. En cuanto a Bosnia-Herzegovina, fue ocupada por Austria-Hungría, contrarrestando así la influencia rusa en los Balcanes. En total, el imperio de Abdulhamid perdió más de 200.000 kilómetros cuadrados en Europa.
La auténtica historia de esta época no solo es la historia de la pérdida de los territorios otomanos, es también la historia de la pérdida de su hogar para los musulmanes otomanos y el desplazamiento de millones de personas. Un desplazamiento muy violento. En esta época se comenzó a identificar a los refugiados como un problema internacional. La crisis de 1876-1878, así como la expansión del Imperio ruso en torno al Mar Negro, que provocó la aparición de cientos de miles de refugiados musulmanes, marcaron realmente el principio de la era moderna del refugiado. Je présente mes plus humbles devoirs à votre grandeur. Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens? Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre. Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité dont bénéficient les peuples que je viens d'étudier. Nous allons essayer. Tras la guerra, tras la humillación de Berlín, Abdulhamid cerró el paréntesis liberal. Suspendió la Constitución de 1876 y a partir de ese momento reinó solo, como un déspota. Pero un déspota iluminado que no renunciaba a salvar el imperio. Él quería textualmente añadir a la civilización de Oriente lo bueno de la cultura de Occidente. Bajo su reinado se modernizaron el ejército, la administración, la justicia, el comercio y las infraestructuras. La educación era una prioridad. En todo el imperio se crearon academias militares, de medicina o de derecho. En 1888, el Orient Express realizaba por primera vez el trayecto París-Estambul en solo 3 días. Llegaban muchos viajeros y con ellos los modos y las influencias occidentales. Estambul, Constantinopla, era una ciudad de ensueño. En la segunda mitad del siglo XIX se había transformado totalmente, girando hacia la modernidad. Aunque el reinado de Abdulhamid fuera un periodo de opresión, de represión, de autocracia, fue una época muy bonita para Estambul, una buena época en torno al Pera Palace. La mismísima Sarah Bernhardt lo visitó, creo que en 2 ocasiones, y producto de esta modernidad apareció una nueva clase social, una pequeña burguesía financiera, personas que se beneficiaban en cierto modo de la supervivencia del imperio. Los europeos también estaban interesados en que el Imperio Otomano sobreviviese. Francia y Gran Bretaña, concretamente, habían invertido en el comercio y en las sociedades de ferrocarriles y mineras. Incluso el Banco Imperial Otomano, el Banco del Estado, se apoyaba en capital francés y británico. Una posición dominante reforzada por el sistema de capitulaciones, unos tratados renovados desde el siglo XVI que concedían a los europeos privilegios importantes en el seno del imperio, como el comercio libre y la exención de impuestos. A partir del siglo XIX, las capitulaciones se concedían a todas las naciones occidentales. Eran una garantía de inviolabilidad, una especie de salvoconducto total. Básicamente proporcionaban a todo extranjero que estuviese bajo su protección el derecho a hacer lo que quisiera sin que las autoridades otomanas le molestaran. La inviolabilidad, la extraterritorialidad, era un privilegio casi colonial. La existencia de las capitulaciones es una violación de nuestros derechos, escribió el sultán Abdulhamid. ¿Pero qué podía hacer?
Tenía un margen de maniobra limitado. Al llegar al poder, se encontró con un Estado en quiebra, incapaz de reembolsar las deudas contraídas en los mercados francés y británico. En 1881 se creó la Administración de la Deuda Pública, que limitaba su poder. Era un consorcio que metía la mano en cuantos ingresos del Estado hiciera falta para garantizar la solvencia del imperio y la satisfacción de las deudas. Era una vulneración directa de la soberanía fiscal del imperio. Había mucho resentimiento, mucha amargura, porque se estaban metiendo en un programa de modernización, y esa modernización, en el sentido de occidentalización, llevaba implícita la idea de que Oriente era incapaz de transformarse por sí mismo, sin ningún estímulo externo, produciendo una especie de complejo de inferioridad que todavía puede apreciarse en Turquía. Una extraña mezcla de amor y odio hacia Occidente. Lo amamos, queremos imitarlo, ser como él, y al mismo tiempo sentimos rencor por haber dominado, por haber anulado nuestro propio modelo. Durante mucho tiempo, Francia y Gran Bretaña protegieron la integridad del Imperio Otomano, garantía de su estabilidad. Pero a finales del siglo XIX cambiaron las prioridades. El imperialismo europeo estaba en pleno apogeo, en busca de nuevos recursos, de nuevos mercados. Francia había conquistado la Argelia otomana. En 1881 se apoderó de Túnez. Al año siguiente le llegó el turno a Egipto, que fue ocupado por Gran Bretaña. A través del Canal de Suez se acercaba a India, la joya de su imperio colonial. Para los otomanos era una traición. Pero para una potencia que hasta entonces había sido discreta, era la oportunidad de meterse en el juego otomano. Alemania se convirtió en una gran potencia económica. Compitió con Gran Bretaña y al final la superó, hasta poderse medir con Estados Unidos. Eso es muy importante. Alemania se situaba a partir de entonces entre las tres primeras potencias comerciales del mundo en un contexto de globalización de los intercambios sin precedentes. La intervención de Alemania en Oriente y concretamente en el Imperio Otomano debe entenderse en este contexto. En 1889, el Kaiser Guillermo II realizó una visita oficial a Estambul. Abdulhamid lo recibió con boato. Como símbolo de la nueva amistad, los dos emperadores esbozaron los planos de una nueva línea ferroviaria. Se extendería desde Berlín hasta Bagdad, pasando por Mesopotamia, hacia el Golfo Pérsico y sus campos de petróleo. A las puertas del territorio protegido por Gran Bretaña. Más tarde, aprovechando un viaje por Tierra Santa, Guillermo II se apuntó un tanto en Damasco, al proclamarse oficialmente amigo y protector de los pueblos musulmanes. Esto significó dos cosas. En primer lugar, la declaración alegró a los otomanos. Era la prueba de que el Kaiser no quería la desintegración del hombre enfermo, sino todo lo contrario, se comprometía a mantener su unidad. Fue recibido calurosamente, como un aliado europeo, que se diferenciaba de las otras grandes potencias por pretender estabilizar al imperio. Pero esta declaración también era una toma de posición con respecto a las potencias tradicionales presentes en la región, británicas, francesas y rusas.
anunciaba claramente el compromiso político del Kaiser en la zona. Los alemanes supieron sacar partido al hecho de ser una nación nueva, una nación y un imperio que hasta entonces no había traicionado los intereses otomanos, no había participado en la explotación de los recursos, no había estado presente en el gran juego de Oriente y se pronunciaba a favor de lo que los demás siempre olvidaban, los musulmanes. Fue un golpe político muy hábil y el sultán Abdulhamid convirtió el Islam en un argumento político y estratégico de primer orden. Los otomanos querían evitar que la experiencia de los Balcanes, marcada por el desarrollo de las diferentes identidades nacionales basadas en la religión y la historia, se reprodujese en el mundo árabe. La balcanización había supuesto la división y la secesión de territorios enteros de los que dependía el poder del Imperio otomano. Si en el mundo árabe se reprodujera esa situación, el imperio se vería reducido a los territorios turcos, algo que los otomanos querían evitar a toda costa. Por un lado, Abdulhamid era perfectamente consciente de que un día u otro el imperio perdería los Balcanes y que el retroceso de Asia Menor, más o menos definida ya como Anatolia, sería inevitable. Había que proteger el núcleo duro del imperio, que según él era el núcleo turco, mediante una periferia musulmana. ¿Quién podía formar dicha periferia musulmana? Albaneses, kurdos y árabes. Abdulhamid no solo era sultán, soberano temporal, también era califa, comendador de los creyentes, líder espiritual del Islam suní. Un atributo que se remontaba al siglo XVI y a la conquista de los lugares santos de la Meca y Medina por los otomanos. Decidió asumir totalmente este cometido y hacer del Islam un nuevo cimiento para su imperio. Un imperio reajustado, en el que los musulmanes ya alcanzaban los 3/4 de la población. En 1900, para su aniversario, Abdulhamid inauguró una nueva línea de ferrocarril, la línea sagrada del Hiyaz, que unía a Estambul con la Meca y que recordaba que los otomanos eran los guardianes del peregrinaje y que llegaban más allá de las fronteras del imperio. Yo creo que su objetivo era convertir al Imperio Otomano en una gran potencia musulmana, en un gran estado musulmán, el último gran estado musulmán de la historia, puesto que Irán estaba ya casi bajo control, así como Afganistán. Los demás estaban colonizados. Era una forma de jugar a la gran potencia mundial, porque desde Argelia hasta Indonesia estaba en contacto con un mundo musulmán muy importante en número y extensión. Y eso le daba la sensación de que, efectivamente, el Imperio Otomano era una gran potencia a nivel diplomático, ya que se extendía por todo el mundo. La política del califato se desarrollaba sobre todo desde el interior del Imperio Otomano. Siria, Palestina, Mesopotamia, Hiyaz, Yemen, provincias árabes olvidadas durante mucho tiempo, recuperaban los favores del sultán. El ferrocarril las acercaba al centro del imperio. Se abrieron colegios y academias. Las élites locales fueron promocionadas e integradas en el ejército y en la administración. Y aunque en Beirut y Damasco resonase la llamada a la autonomía y a la renovación cultural, las provincias árabes permanecían leales al imperio. Los pueblos de las provincias árabes eran conscientes de lo que había pasado en el norte de África, de la ocupación británica de Egipto en 1882. Muchos políticos de Beirut, Damasco o Bagdad comprendían que si reclamaban la independencia y salían del Imperio Otomano, se expondrían a una ocupación europea. Estamos realmente en una edad prenacional. El orden otomano se mantenía en las provincias árabes, alimentando la ilusión de un imperio estable, coherente en sus nuevas fronteras.
pero ¿a qué precio? En Anatolia Oriental, una minoría cristiana empezó a interesarse por la independencia, los armenios. Repartidos entre los imperios otomano, ruso y persa, reivindicaban una religión, una lengua y una historia antiguas. Una amenaza para los otomanos en el corazón de lo que consideraban como el núcleo duro de su imperio, anatolio, turco, musulmán. En 1894 estalló una revuelta en Sasún. Como represalia, algunas poblaciones armenias fueron masacradas. Era un preludio del genocidio de 1915. Esa masacre marcó definitivamente una ruptura en la historia imperial. No solo en el siglo XIX, sino imperial en general, ya que la idea de que se pudiera exterminar a una población impunemente se consideró legítima. Creo que la noción de homogenización étnica también estaba ahí. Puede verse claramente en algunos elementos. 200.000 víctimas en una población de 1,5 millones no es poco que digamos. Realmente existía la voluntad por parte del Estado de cambiar los datos demográficos, pero también de marcar la historia armenia con una página muy traumática para prevenir otro tipo de protestas o reivindicaciones. La opinión pública europea estaba indignada. En la prensa de la época se caricaturizaba a Abdulhamid como el sultán rojo, el gran sangrador, el carnicero. Sin embargo, los gobiernos europeos no intervinieron. Los armenios, oficialmente protegidos desde el Congreso de Berlín, fueron abandonados a su suerte. El imperio se centró en Anatolia, Asia Menor. Pero en los Balcanes se preparaba su caída. En los últimos territorios europeos del imperio, en Macedonia, se enfrentaron a partir de entonces nacionalistas serbios, griegos y búlgaros. El nacionalismo griego era expansionista y, por supuesto, ambicionaba Macedonia. Hacía referencia continuamente a la Macedonia de la antigüedad, al rey Filipo y a Alejandro Magno, que estaban omnipresentes en el movimiento nacionalista griego desde el principio. Pero muy pronto, en la segunda mitad del siglo XIX, apareció a su vez el movimiento nacional búlgaro, que también reivindicaba Macedonia, al tiempo que el movimiento nacional serbio reclamaba una parte del norte de Macedonia. También había movimientos locales. Todos actuaban como si no existiera el Imperio Otomano. Los diferentes nacionalismos cristianos se enfrentaban violentamente entre ellos, curiosamente con mucha más violencia que cuando luchaban contra el Imperio Otomano, que a pesar de todo seguía representando al Estado en esa zona. Fue un proceso. No es que de repente descubriesen que se sentían griegos, búlgaros o turcos. Se trataba de demostrar que los cristianos ortodoxos de Macedonia eran todos griegos o búlgaros. Un combate que duró décadas. Un combate que se llevaba a cabo en las escuelas, en las iglesias y en la prensa. A partir de 1905-1906, el combate se volvió muy violento. Entre Grecia y Bulgaria se desencadenó una auténtica guerra delante de los oficiales otomanos. Fue entonces cuando empezó a surgir otra cuestión. ¿Los musulmanes de la región eran solo musulmanes o también tenían una identidad nacional?
La respuesta vino de las filas del ejército otomano. El 3 de julio de 1908, en Salónica, un grupo de jóvenes oficiales se amotinó. Eran musulmanes, igual que los demás militares otomanos. Provenían del Comité Unión y Progreso, la principal fuerza opositora al sultán, y reivindicaban también su identidad turca. Las sucesivas derrotas y retiradas del imperio les habían humillado. Querían acabar con el régimen autoritario de Abdülhamid y salvar al imperio. Les llamaban los jóvenes turcos. En 3 semanas pusieron los Balcanes al rojo vivo. Eran una amenaza para el poder. El 23 de julio, el viejo sultán Abdülhamid tuvo que restablecer la constitución liberal de 1876, la misma que había suspendido en 1878. Se desató la euforia, un momento de libertad y de fraternidad sin precedentes. En un discurso célebre, Ismail Enver, uno de los líderes de la revolución, declaró: «Todos somos hermanos. Ya no hay búlgaros, griegos, serbios, rumanos o judíos en nuestro imperio. Nos enorgullecemos de ser otomanos». Se produjo la fraternización entre las comunidades cristianas, judías y musulmanas en los Balcanes. Los revolucionarios socialistas publicaron panfletos diciendo que por fin había llegado la reforma, que por fin Turquía era un Estado democrático o un Estado moderno. La emancipación estaba ahí. Los armenios abandonaron la lucha armada. Había una especie de borrachera de libertad en las grandes ciudades del país. Había algo caricaturesco, algo cómico en los abrazos entre religiosos griegos e imanes musulmanes. Es cierto que había cierta efervescencia, concretamente en el caso de los medios de comunicación. La prensa empezaba a recuperarse tras 30 años de censura. Pasaron cosas interesantes entre 1908 y 1912 en Estambul. La paradoja de la revolución de los jóvenes turcos era que parecía salvar al Imperio Otomano, pero en realidad proporcionaba a todos estos elementos centrífugos, aún en ciernes, más audiencia, más posibilidades de expresarse. Esa era la paradoja, y los jóvenes turcos se dieron cuenta enseguida. Lo que proponían en primera instancia era conservar el Imperio Otomano, mantener las peticiones de los no musulmanes siempre que el elemento turco dominase el imperio. Los jóvenes turcos patriotas fueron transformándose poco a poco en nacionalistas turcos. La corriente nacionalista nacida en Grecia un siglo antes por fin llegaba al centro, al núcleo duro del Imperio Otomano. Estaba condenado. En el caos que siguió a la revolución, Bulgaria, con el respaldo de Rusia, proclamó su independencia. Austria-Hungría se anexionó Bosnia-Herzegovina. Los otomanos estaban desarmados. En Estambul se estaba tramando la contrarrevolución. Los jóvenes turcos acusaron al sultán de respaldarla. El 27 de abril de 1909, Abdülhamid fue destituido y se exilió en Tesalónica. Su hermano menor, Rezab, le sucedió con el nombre de Mehmed V. Fue proclamado en la mezquita de Eyüp. Aunque los fastos se mantuvieron, el nuevo sultán no sería más que un figurante. El gobierno estaba en manos de los revolucionarios.
En la primavera de 1911, a petición de los revolucionarios, Mehmed V viajó a Macedonia con el fin de reavivar el poder otomano en sus últimas posesiones europeas. Fue aclamado de Salónica a Kosovo. Los dignatarios religiosos desfilaron al lado de colegiales. Ilusión de unidad, porque nadie ignoraba que toda la zona se les estaba escapando a los otomanos. Hasta los albaneses musulmanes, conocidos por ser el último bastión, el cinturón de hierro del imperio, se sublevaron. En medio de serbios, griegos y búlgaros, los albaneses reivindicaron su identidad nacional, apoyándose en su lengua, su cultura y su fe. Musulmanes sin ser otomanos. Los Bektashi, una cofradía minoritaria pero influyente, contribuyeron a dar forma a esta identidad singular. Nosotros reivindicábamos un Estado, pedíamos la independencia. No considerábamos que el sultán fuera nuestro padre. El Estado otomano perseguía a todo el que quisiera crear un Estado albanés. No podían actuar de día, por eso fueron acogidos en nuestros templos. Algunos dicen hoy que estábamos sometidos a los turcos, pero no es así. Es cierto que compartíamos la misma fe musulmana, pero políticamente estábamos entregados a Albania y a ninguna otra patria. Esa era la postura de los Bektasis. Los albaneses habrían permanecido leales a un imperio que hubiese reconocido su autonomía. Pero el nuevo poder respondió con la fuerza a sus solicitudes. En Kosovo, los insurrectos albaneses pasaron a la clandestinidad. La ruptura se había consumado. Los Balcanes esperaban la señal para enfrentarse definitivamente al imperio. La señal vino de Tripolitania, Libia, la última provincia otomana del continente africano que Italia ambicionaba. En septiembre de 1911, Roma pasó a la ofensiva. El ejército otomano resistía, pero no pudo impedir el avance italiano. La ocupación de Libia demostró que el imperio no podía defenderse. Había llegado el turno de Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, que se unieron en una alianza balcánica, y en octubre de 1912 declararon la guerra. Mercenarios albaneses se unieron a ellos. El ejército otomano, muy debilitado tras lo ocurrido en Libia, fue aplastado. Salónica, la ciudad de la Revolución de 1908, fue ocupada por las fuerzas griegas. El ejército otomano no se resistió. Y el hecho de que la ciudad cayera sin oponer resistencia fue considerado como una humillación. Que a esta caída le siguiera la de Edirne, a 2 pasos de Estambul, supuso una doble humillación. A partir de entonces, el discurso se radicalizó. Se trataba de un discurso extremadamente hostil en contra de búlgaros, griegos y serbios. La idea de que el conjunto de las comunidades cristianas eran enemigas del imperio se generalizó,
La idea de que Europa había traicionado al imperio, de que Europa no había defendido al imperio, se propagó ampliamente. Esos territorios eran esenciales, no eran un anexo del imperio. Los turcos se asentaron en los Balcanes un siglo antes de la toma de Constantinopla. Fundaron su segunda capital en Edirne, en Adrianópolis. Los Balcanes eran las zonas más ricas, las más abiertas, las más modernas. A finales del siglo XIX, Salónica era una ciudad moderna, quizás más moderna que Estambul. Era un escaparate de modernidad. Todo esto se perdió en 1912-1913, cuando perdieron Salónica, que pasó a ser griega. Fue un trauma terrible. Las naciones de los Balcanes vencieron al imperio. Se tomaron la revancha de 4 siglos de ocupación. Pero ¿cómo iban a repartirse la Macedonia otomana? Surgieron las rivalidades. Las ambiciones de Bulgaria se oponían a las de Grecia y Serbia, y todas se enfrentaban a las de los albaneses. Se reanudó la guerra, enfrentando a los antiguos aliados. Ya no era una guerra de liberación de unos pueblos contra un mismo opresor, sino una guerra de naciones. Naciones dispuestas a eliminar al otro para existir, eliminar a quien hablase otra lengua o reivindicase otra fe. Ciudades enteras fueron masacradas, expulsiones, violaciones, conversiones forzadas. Se hizo de todo para limpiar los territorios. Más de 400.000 personas fueron obligadas a desplazarse, musulmanes en su gran mayoría. Fue el origen de lo que hoy denominamos limpieza étnica. Lo que se produjo en los años 90 es un ejemplo de una práctica que empezó a finales del siglo XIX y explotó a principios del siglo XX, como unos estados débiles recurren a la violencia contra poblaciones étnicas a través de sus propios ejércitos o a través de paramilitares con quienes tienen una relación cercana pero indirecta. Dichas unidades paramilitares ejercen por cuenta de estos estados una violencia política con el objetivo de cambiar la situación sobre el terreno. Esta colusión con fines nacionalistas entre un Estado y grupos paramilitares se remonta a las guerras balcánicas. La partición de los territorios originó atrocidades. Establecidas por un tratado de paz en 1913, las nuevas fronteras de los Balcanes anunciaban futuros conflictos. Se creó una Albania independiente, pero sus fronteras eran confusas y cuestionadas. La cuna de la rebelión albanesa, Kosovo, se atribuía a Serbia. Una victoria altamente simbólica que borraba la humillación que suponía para los serbios la batalla de Kosovo-Polje, la batalla del campo de los Mirlos que ganaron los otomanos en 1389, el símbolo de su dominación de los Balcanes. En 1989, con motivo del sexto centenario, Slobodan Milošević, presidente de Serbia, anunció el renacer del nacionalismo serbio, las premisas de las guerras que muy pronto iban a desgarrar a la ex Yugoslavia. La última tuvo lugar en 1998, en Kosovo. Una guerra de depuración étnica destinada a eliminar, de una vez por todas, la presencia albanesa en las zonas reivindicadas por Serbia. En 2003 se creó Kosovo, el último estado creado en Europa. En 1913 acabó la historia europea del Imperio Otomano. A partir de entonces, su destino iba a desarrollarse al este, en Oriente Medio.
La gran guerra que se preparaba iba a precipitarlo. Amigos, hagan bien y no miren a quién. Se acercan días difíciles. Les agradezco su atención. Siéntase libre de comentar a favor o en contra. Yo no censuro comentarios. 1.000.000 de gracias por su atención. Será hasta un próximo reportaje. Primera parte. Las naciones contra el imperio.